Bienvenidos todos al programa En Contexto, un espacio en donde buscamos brindarte la última información relacionada con los avances en cáncer de pulmón, pero no como información aislada, sino más bien ponerla en el contexto actual, permitiendo que tomes las mejores decisiones para tus pacientes con cáncer de pulmón. Soy Jorge Alatorre, oncólogo médico dedicado a tratar tumores del tórax, y va a ser un gusto acompañarte en este podcast. Bienvenidos a En Contexto. Teníamos pendiente hablar de cáncer de pulmón, de células pequeñas, sobre todo por los resultados que se han dado este año. Y pues bueno, la verdad es que células pequeñas o cáncer microcítico de pulmón ha sido una de las mayores frustraciones en oncología torácica porque no se veían muchos avances. El cáncer de pulmón ha sido complicado y para poder abordar de este tema de células pequeñas, pues tenemos a dos expertos en oncología torácica, el doctor Santiago Viteri y el doctor Julio César Garibay. Santiago Viteri es oncólogo médico español, tiene especialización en biología molecular del cáncer, medicina personalizada, tumores torácicos e investigación clínica y actualmente trabaja en UOMI Cancer Center en Barcelona. Muchas gracias, mi querido Santiago, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Jorge, por contar conmigo. Para mí siempre es un placer compartir experiencias con los compañeros y colegas. Yo creo que es cuando más aprendemos, ¿no? Cuando hacemos estos debates, estas reflexiones en profundidad. Al final los datos están ahí, todo el mundo los puede buscar, pero lo bonito es interpretarlos, comprenderlos y difuminarlos, ¿no? Diseminarlos, ¿no? Hacer que todo el mundo los conozca. Sí, no, completamente de acuerdo y por eso muchas gracias de que nos estés acompañando. Y también un gran amigo, Julio César Garibay, que es amigo desde que estábamos en la residencia de medicina interna. Entonces, él es, bueno, internista y oncólogo formado por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en Ciudad de México y luego hizo una alta especialidad en oncología torácica en el INER. Muchísimas gracias, Julio, por acompañarnos. Gracias, Jorge, gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes y compartir este momento con Santiago y contigo y con tu audiencia, desde luego. Y bueno, ahora como este programa se llama En Contexto, y lo que buscamos realmente es contextualizar un poquito de la enfermedad, porque ha habido avances. Estos avances son, son significativos en la enfermedad, pero me interesaría, Julio, que tú nos empieces a contar qué es tan particular al cáncer de pulmón de células pequeñas, sobre todo cuando lo comparamos con el de células no pequeñas. O sea, en la cuestión de biología y su manejo clínico, ¿qué nos podrías comentar? Y creo que va muy bien esto de en contexto, porque eso le da la relevancia a los datos que vamos a revisar, que de otra manera sin contexto podría ser como marginal, ¿no? Los beneficios que vemos. Debemos recordar que cáncer de pulmón de células pequeñas es una enfermedad difícil, no solo dentro de la oncología torácica, sino dentro de toda la oncología. Son tumores que difícilmente podemos controlar durante mucho tiempo. Son tumores que responden rápido a la quimioterapia, pero de igual manera rápido progresan a ella en poco tiempo. Y es una enfermedad muy sintomática, creo que eso es también uno de los puntos más relevantes. Los pacientes suelen tener mucha disnea, suelen tener mucha limitación funcional, suelen perder mucha de su autonomía cotidiana y eso nos pone en problemas graves. Y esto ocurre, insistir, en poco tiempo. Si bien no es una enfermedad que veamos tan frecuentemente, sobre todo en nuestro país, en México, está documentado que es como el 15% de los casos de cáncer de pulmón, a diferencia del 85% que vemos de células no pequeñas, 15% es de pequeñas. Y pues en nuestro país los factores de riesgo son algo diferentes, ¿no? Este suele ser una enfermedad de pacientes fumadores y no solo fumadores, sino fumadores pesados que les decimos, muchos paquetes año, mucha exposición, aunque esto no exime del riesgo. Hay pacientes también con cáncer de células pequeñas sin haber fumado, pero son los menos. Esa es la realidad. Sí, y algo importante, Julio, ahorita que estás tocando el tema de epidemiología, esta enfermedad al avanzar tan rápido, los sistemas de salud, cuando tienen un abordaje lento de los pacientes, estamos hablando que, pues en gran parte de Latinoamérica a veces puede tardar 8 o 9 meses en llegar a un diagnóstico, Sí. dependiendo del sistema de salud. Entonces, no quiere decir que no haya, Ujú. sino más bien quiere decir que no los No los estamos vemos diagnosticando y se los están pasando por por enfrente de alto. nosotros y no los estamos diagnosticando. Entonces, es importante para que no Sí. piensen que la casuística que Qué tenemos a raro. veces en América Latina es como que
pues muy alejada a lo que pasa, sino que muy seguramente no los estamos viendo. Sí. Santiago, algo que nos quieras comentar, sobre todo en relación a los desenlaces que tenemos en una primera línea de tratamiento. Bueno, como Julio ha explicado, yo creo que una cosa muy interesante del cáncer de células pequeñas, microcítico o ACEL, ¿no? Tiene muchos nombres, eso ya a veces incluso a los pacientes les desorienta, ¿no? Les confunde, Sí, claro. pero una de las cosas muy interesantes es que si volvemos la vista atrás, cuando empezó el platino, era el bueno, porque respondía muy rápido y muy bien Ujú. a platino. Tiene una sensibilidad casi exquisita a los fármacos de platino y también responde muy bien a la radioterapia. El Ujú. problema es que esa respuesta es de muy corta duración, ¿no? O sea, la mayoría de los pacientes se benefician, algunos incluso tienen respuestas completas, pero eso en ningún caso significa que ese beneficio se vaya a mantener en el tiempo, ¿no? Yo creo que esto lo hace muy distinto del de células no pequeñas, que no consigues unas tan buenas respuestas, pero los pacientes sobreviven mucho más. Y además, otro de los temas, por supuesto, es que al ser menos frecuente y al ser muy agresivo, no tenemos tanto conocimiento sobre la biología molecular. No se ha hecho tanto esfuerzo en comprender cómo es el tumor de células pequeñas a nivel molecular, así como en no microcítico tenemos subtipos y tratamientos dirigidos. Hasta la fecha, en microcítico no tenemos esa información, ¿no? Y las compañías farmacéuticas incluso, ¿no? Han estado atemorizadas de intentar tratar un tumor tan recalcitrante, ¿no? Donde Ujú. muchos fármacos han intentado y han fallado en microcítico. Sí, Entonces muchas compañías pensando, no es un gran volumen de pacientes, es muy agresivo, no me voy a arriesgar, no quiero fallar en este Claro, setting, ¿no? sí. Y entonces los desenlaces ahorita, ¿dónde estamos? ¿A dónde estamos parados? Porque de aquí tenemos que arrancar. Ahorita, ¿cuál es el estándar de tratamiento? pues bien, digo, y poniendo en contexto nuevamente, pues habían pasado como 30 años que no teníamos avances después del etopósido y platino, que fue el estándar durante mucho tiempo. A finales de la década pasada, pues fue que se empezó a intentar con inmunoterapia, con fármacos anti-PDL1, específicamente atezolizumab y durvalumab, y pues vimos resultados positivos, ¿no? Hubo un incremento en la supervivencia global, un incremento en la supervivencia libre de progresión, que una vez más, si lo vemos en medias, en meses, parecen poquitos, 2, 3 meses, son pacientes que viven poco más de un año. Pero si lo vemos en contexto nuevamente, como bien lo llamas, pues es un avance muy importante. Después de 3 décadas de no tener cosas nuevas, cosas que realmente aportaran a los pacientes, ahora tenemos, o en estos últimos años, vemos mejoría en el tratamiento. Yo consideraría que el estándar actual debe llevar etopósido, platino, más inmunoterapia. Sí, yo cuando hablo con mis pacientes a veces me preguntan, ¿no? Sobre cómo es una enfermedad o cuál es su pronóstico. A mí me gusta decirles, si no se tratase, Sí, en 3 meses moriría, ¿no? En este caso, Claro. bueno, no os lo digo así, pero quiero decir que para mí es importante para entender la evolución natural de la enfermedad. O sea, esta es una enfermedad, desde que nosotros lo diagnosticamos, que en el más del 80% de los casos, 90% va a ser diseminada, o sea, casi nunca lo encontramos localizada, ni siquiera la cirugía tiene un papel en este tipo de ujú, tumor, un papel completamente marginal, pero sin tratamiento son pacientes que en 3 meses normalmente han fallecido, ¿no? Sin tratamiento. Con tratamiento que se consigue 6, 8 meses de un control de la enfermedad y una recaída que suele ser ya resistente a los fármacos de platino y por tanto en una media de un año el paciente fallece hasta hoy. Sí, Por eso es tan importante, primero, el descubrir que una nueva familia de fármacos, en este caso anticuerpos contra los puntos de control inmune PDL1, consigue aumentar la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global de estos pacientes, y por eso son importantes 2 o 3 meses más, porque que estamos hablando de un año. claro. Entonces, 3 meses más es un 25% más. Sí. Y entonces aquí lo que en el fondo está es que sabemos que algunos pacientes sí se benefician mucho de la inmunoterapia y otros en realidad no les hace nada, ¿no? Y eso Claro. es lo que no sabemos, ¿no? ¿Cuál sería el paciente que realmente está mejorando esa estadística porque tiene un auténtico control duradero, más duradero de la enfermedad gracias a la inmunoterapia? Sí, entonces, bueno, estamos hablando de un tumor que es complejo y que tiene una tasa de progresión la más alta en tumores sólidos y que tenemos ahorita, con lo que hay, una mediana aproximadamente de 12,5 meses. Sí.
Entonces, partiendo de toda esta información, y así me gustaría, Julio, que nos puedas decir más o menos, pues nuestro primer estudio, que aquí es un estudio que es interesante, la verdad, ¿no? El estudio Inforte. No sé si nos quieras comentar, ¿cómo viste tú el diseño de este estudio? Bueno, primero para enunciarlo, Jorge, Santiago, pues sí, Alain Forte fue un estudio que reclutó pacientes con enfermedad extensa de células pequeñas, sin enfermedad en sistema nervioso central. Y la primera cosa interesante, ¿no? ECOG de 0 o 1, que es como difícil pensarlo en esta población. Sabemos que estos pacientes llegan con muchos síntomas y con un estado funcional pues deteriorado generalmente. A estos pacientes entraron en una fase de inducción. Cabe resaltar, 660 pacientes los aleatorizados. Entraron en una fase de inducción con el estándar actual, o una de las opciones estándar, platino, etopósido y atezolizumab en este caso, 4 ciclos, y de ahí, punto importante, aquellos que no tuvieron progresión de la enfermedad fueron entonces aleatorizados a dos brazos, uno a base de lurbinectidina y atezolizumab, y el brazo control atezolizumab. Esto hasta progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable. Algo que llama la atención, y creo que vamos para allá, son de estos pacientes que no progresaron, fueron poco más de 440, es decir, perdimos casi uno de cada 4 pacientes tan solo en esta fase de mantenimiento. Y eso habla de lo agresivo de la enfermedad, lo difícil en su tratamiento. Otro punto relevante es que tuvo un objetivo coprimario, ¿no? Fue supervivencia libre de progresión con supervivencia global. Y pues es un estudio interesante, aportó, es un estudio positivo. Veremos los detalles. Y algo que me llama la atención, en segunda línea, ya platicaremos más adelante de lo que es segunda línea y los resultados, de todo, pero ¿por qué la urbinectedina? ¿Ustedes qué ventaja le creen que tenga haber hecho la urbinectedina versus Topotecan, versus otra opción de tratamiento? Y yo creo que es un punto clave el que acabas de mencionar, Jorge. Em, Como decíamos antes, el tumor de células pequeñas es un tumor sensible a la quimioterapia. Entonces, el gran problema que teníamos con nuestros estándares antiguos es que no podíamos dar más de 6 ciclos de platino. ¿Por qué? Porque sabemos que dar más de 6 ciclos de platino ya el aumento de la toxicidad supera los posibles beneficios. Pero está claro que es un tumor que necesita más tratamiento. O sea que la cuestión es que necesitas encontrar un fármaco que puedas dar durante mucho tiempo seguido, una Ujú. quimio que no genere una toxicidad acumulativa. Y yo creo que ahí es donde la lurbinectidina tiene un papel. Yo un poco lucho en mi mente con el concepto de mantenimiento porque creo que no es una palabra que la gente entiende bien. La mayoría de los pacientes, si hablamos de mantenimiento, piensan, ahora me van a dar algo para que el tumor se esté quieto. No, queremos que siga respondiendo. Lo que mantenemos es el tratamiento, no mantenemos el tumor. Ujú. Es un tratamiento mantenido, que dura más tiempo, ¿no? O sea, la inducción, así, aquí está bien explicado, 4 ciclos de inducción con unos fármacos más fuertes, pero que van a generar una toxicidad acumulativa, y luego un esquema que se pueda mantener indefinidamente o tanto tiempo como sea posible, porque este tumor cuanto más responde, más va a vivir el paciente. Pero para eso tenemos que encontrar un esquema que sea tolerable a largo plazo. Entonces yo creo que ahí es donde la lurbinectina funcionaría, porque todos sabemos que topotecan, irinotecan, taxanos tienen limitaciones para ponerlo a largo plazo. La neurotoxicidad acumulativa, la toxicidad hematológica son los grandes problemas, ¿no? Entonces, es como en el no microcítico el pemetrexed. El éxito del pemetrexed es que lo puedes seguir dando hasta 2 años después de haber acabado una inducción con platino, ¿no? Y el Sí, paciente claro. lo tolera con una calidad de vida aceptable. Entonces, estos tumores necesitan más quimioterapia de las que le estábamos dando, solo que no teníamos un fármaco adecuado que pudiéramos seguir poniendo. ¿No? Y cuando lo pones ahora sí, la situación de la urbinectedina, ver por qué me gustaba a mí la urbinectedina en segunda línea versus Topotecan, es hasta la conveniencia, o sea, tener un paciente 5 días en un centro de infusión, la calidad de vida y la cuestión logística, social, familiar, etcétera, se complica demasiado. Este se da una vez cada 3 semanas y esto lo hace como más amigable en ese contexto también. Yo creo que es algo que luego cuando ves los medicamentos y te los describen solito, sin ver cómo se infunden, pues la verdad es que no lo tomas en consideración. Claro. Entonces creo que es algo que también es importante. Ahora, César,
Ah, perdón. Ah, sí, no, y solo quería decir, claro, esto los que tenemos un poco más de experiencia, ¿no? Que ya adaptación, quizá nos acordaremos de un poco el debate que había cuando se desarrolló el mantenimiento no microcítico, ¿no? Había dos tipos Claro. de mantenimiento. Había el mantenimiento que ponías una inducción con platino y PM3 y seguías con PM3 o lo que se llamó switch Sí, maintenance, exacto. ¿no? Yo he empezado con una línea, igual de Taxol carboplatino y luego le También. empiezo a dar PM3, ¿no? Y cambio de fármaco. Entonces hay gente que decía, ¿esto es mantenimiento o es una segunda línea adelantada? Adelantado. ¿No? Y esto es una cosa que también me ha hecho pensar el estudio Inforte, ¿no? Ujú. Aquí en realidad lo que estamos haciendo, bueno, pues es eso, intensificar la quimioterapia. Eso, que tenemos que cambiar de agente porque los agentes que usamos al principio no se pueden continuar. Sí, no, y algo importante que no sé cómo ven ustedes, que lo quería tocar más adelante, pero ahorita que sacaste ese punto, este, normalmente aquí, aunque nos dicen que tienen los pacientes de COX 0 y 1, posiblemente sí los tengan algunos, pero no creo que todos. Es La difícil en verdad, esta Uno enfermedad. plus. uno plus, que siempre va a ser uno plus. Un Entonces, que optimista. pueden ser dos, dos y medio. Algo que es importante es que eso no es deleterio. O sea, realmente los pacientes con células pequeñas se pueden tratar inclusive con el COG-D4 por la alta tasa de respuesta debido a la alta duplicación de las células tumorales. Entonces, puede ser muy exitoso. Entonces, en ese momento, pues tienes un paciente con desventajas. Sí. De hecho, cuando el ECOG está dado, digo, está probado darlo cuando el ECOG está dado por el tumor, si está dado por la situación de la persona, porque un EPO Comorbilidades. grave, etcétera, pues ya no es un paciente que debas a lo mejor empujar un tratamiento porque está muy deteriorado, pero por otra situación. Pero cuando está dado por el cáncer, sí puedes empujarlo. Ahora, en esos pacientes los vemos vulnerables al principio, Ujú. pero este diseño de estudio te dice, ¿sabes qué? Al principio puede estar vulnerable tu paciente, pero como tienes un 80% aproximadamente de respuestas y generalmente los recuperas a la gran mayoría, aunque ahorita Julio comentó muy bien que hay un porcentaje de pacientes no despreciable, que en esos 4 ciclos los puedes perder Sí. por el tipo de enfermedades agresiva y todo. Pero estamos ahora sí empezando a dar un tratamiento con un muy buen ecojo. O sea, este es el único estudio hasta ahorita que tengo conocimiento que realmente parte de la aleatorización de un ECOG que yo ya le creo. El ECOG de Empower 133, del Caspian, yo no creo que tengan puro ECOG 01, Está difícil pero de en pensar. este yo sí creo que tengan muy buen ECOG casi todos los pacientes porque lo recuperaron y vieron cómo estaba en relación a estabilidad de la enfermedad. Entonces, aquí lo estamos, como ahorita comentas, una segunda vía temprana, pero en el mejor momento de la enfermedad que hemos tenido nosotros. ¿Ustedes cómo lo ven? Yo concuerdo contigo y aparte me llama la atención algo. Desde aquí ya vemos ese desgaste importante de la muestra y me lleva a pensar qué pasaría si no damos este mantenimiento diagonal segunda línea temprana, como ya decía Santiago. ¿Qué pasa si no lo damos? Pues vamos a perder muchos más pacientes, ¿no? Eso es lo más probable. Entonces es una enfermedad que sí lo amerita, creo yo. Dos, es una enfermedad muy sintomática en la que bien dices tú, creo que los que tratamos pacientes así lo notamos, que un paciente que te está progresando es un paciente que se siente muy mal, empeora la calidad de vida y es muy importante la respuesta en esta enfermedad. Yo creo que, Julio, Jorge, lo que estáis mencionando es clave y hay una cosa, yo creo, importante a tener en cuenta. Más del 50% de los pacientes digamos, en tratamiento estándar no llegan a recibir la segunda Así línea. es, O sea, no la llegan a recibir. Si tú esperas a que el paciente progrese, no va a estas llegar. progresiones suelen ser explosivas, muchas Claro. veces enfermedad cerebral, muy sintomática. El que tenía enfermedad en el hígado rápidamente se recae, se descompensa, aparece enfermedad en nuevos órganos. Y es que a veces no da tiempo a que estos pacientes reciban la segunda línea. Entonces, el adelantar la segunda línea a cuando todavía el paciente está bien es una estrategia que va a prevenir esa gran pérdida de una mayoría de los pacientes que no llegan a recibir una segunda línea. Sí. Y algo interesante también del diseño, que usted que conoce su opinión, este tiene un desenlace primario donde normalmente le estamos acostumbrados a los estudios que miden sobriedad global. Este tiene un desenlace primario donde ponen PFS y OS. Esto, digo, estamos hablando de un estudio que ya sabemos que salió positivo, pero ¿esto ustedes consideran que le da robustez, digamos, a los resultados que vamos a ver? Yo creo que hay un tema, ¿no? Y lo veremos también un poco más adelante, yo creo que lo vamos a comentar. Es que con la inmunoterapia sola, digamos,
lo que aspiramos a conseguir, lo que muchas veces conseguimos es aumentar la supervivencia global, a veces sin aumentar la tasa La de media. respuestas o sin aumentar la Así es. progression free survival. O sea, a veces el paciente progresa, pero progresa más despacio. La enfermedad ya no tiene un curso tan Ujú. agresivo, entonces acaba viviendo más. Pero a una quimio yo sí que le pido que el paciente tarde más en progresar. Entonces, Claro. creo que para este diseño es importante que hayan incluido ese factor porque entonces nos va a dar realmente la medida de lo que nos está aportando la nurbinectidina, ¿no? Yo lo pondría en términos de qué pasaría si no me hubiesen reportado la supervivencia global. Diría, "Ay, solo respuesta o supervivencia libre de progresión en una enfermedad como estas". Creo que es importante, pero no solo eso. Creo que hubiera quedado incompleto. Y por el contrario, solo supervivencia global sin una supervivencia libre de progresión, creo que también me hubiese quedado de ver. Creo que coincido. Y Julio, algo que te haya llamado la atención de las características basales de los pacientes ya al momento de la fase de mantenimiento, cuando fueron aleatorizados, algo que tú hayas detectado que te haya llamado la atención, lo ves bien los grupos. Pues mira, algo que me llamó la atención es que eran pacientes con una media un poquito más jóvenes en el brazo de la urbinectidina. Digo, no es algo que desbalancee, creo yo, la población, pero sí hay que decirlo, 48% contra 37% de la TESO. Creo que eso podría confundir un poco. Si hablamos de metástasis hepáticas, había también un poco más en el brazo de la urbinectidina más ateso que en el brazo comparador. Y por lo demás, creo yo, están bastante bien balanceadas las cifras. Creo que eso es lo que me llama un poco más la atención, el mayor carga de enfermedad hepática en el brazo experimental. Yo voy a aprovechar nada más para hacer un comercial ahorita, Ajá. que de hecho veníamos platicando Julio y yo hace ratito. Eh, es importante que le pidamos a nuestro patólogo Sí. el número de mitosis por campo y Ki-67 y todo eso, porque o sea, si se fijan, la mayoría de pacientes, 97% son fumadores, y como decías, fumadores pesados, todo. Ujú. Cuando te diga un paciente que es no fumador, revísalo. Sí, O sea, porque sospecha. sí, o sea, sí existe el células pequeñas en no fumadores, pero es extremadamente raro. Sí Ah, existe el células pequeñas en personas jóvenes, pero es sí. extremadamente raro. Entonces, nada, más como a modo de comercial, si eso les llega, yo pediría una revisión y obviamente pedir los criterios que se utilizan para clasificar el células o el carcinoma neuroendocrino de alto grado que tiene, involucra las mitosis, más de 10 por campo y entonces poder tener ahora sí, y bueno, necrosis y todo, pero la cuestión es que sí poderlo clasificar bien, porque se pone en tumor neuroendocrino como en muchos centros, Ujú. pues no sabes de qué estás hablando realmente, ¿no? Entonces, eso a modo de comercial. Y bueno, algo importante es que la respuesta, como hemos comentado, se presenta en el 87% de los casos. O sea, estamos hablando que se reduce más del 30% el tumor. En el 87% de los casos, un tumor que de entrada viene de haber sido muy sensible a un tratamiento y por eso lo que le comentábamos, ¿no? Estamos encontrando muchos de ellos en el mejor momento posible. Y ahora sí, Santi, ¿cómo viste los resultados en lo que tiene que ver con sobrevida libre de progresión? Bueno, yo creo que es muy interesante, ¿no? Al final es un estudio positivo, sólidamente positivo, ¿no? Y ya sabemos que, o sea, lo miramos de muchas maneras, ¿no? Miramos la mediana, miramos la P, miramos la hazard ratio, ¿no? Entonces es un estudio que las diferencias encontradas son significativas, no hay que darle más vueltas, no es debido al azar estas diferencias que se encuentran, es gracias a la lurbinectidina que los pacientes viven más tiempo sin progresar. El aumento del tiempo sin progresar de mediana, es de unos 3 meses. Esa es la magnitud del beneficio, ¿no? El grupo de pacientes tardó de media 3 meses más en progresar que el grupo que no recibía la lurbinectidina. Pero yo creo que es muy importante el hazard ratio, ¿no? Y el hazard ratio es un concepto que yo mismo a veces tengo que pensarlo y volverlo a pensar porque no es intuitivo, ¿vale? Pero al final, el hazard ratio nos habla de la superficie bajo esa curva de supervivencia, en este caso libre progresión, ¿no? Entonces, te está diciendo cómo se beneficia en global toda la población de los pacientes, ¿no? Porque a veces solo la medida, entonces aquí la diferencia es muy importante, eso es una hazard ratio de 0,54%, o sea, hay una reducción del riesgo de progresión del 46%. Los pacientes que recibieron lurbinectedina tenían un 46% menos de riesgo de progresar que los que no lo recibieron.
O sea que yo creo que ese es para mí el dato clave. Sí, son 3 meses, pero son 3 meses que de verdad son 3 meses. O sea, claramente los pacientes que lo reciben van a tener más tiempo sin progresar. Y teniendo en cuenta que hemos dicho que aquí en estos pacientes la progresión es muy sintomática y muchas veces prácticamente letal, 3 meses más sin progresar significa mucho. Sí, eso en una situación que generalmente, como les digo, normalmente el cáncer de pulmón en células pequeñas tienes un paciente muy sintomático Sí, o con un EPOC ya establecido y ese incremento en las lesiones pulmonares hace que se descompense todavía más el sí, EPOC, entonces lo vas a tener más, o sea, porque muchas veces la preocupación es calidad de vida. claro. Entonces, si lo tienes bajo respuesta y mantienes esa respuesta que ya habías obtenido, la verdad es que los tienes en general en buenas condiciones a estos pacientes. Entonces, esto que comentas, del beneficio de 3 meses es muy significativo. ¿Y viste o se observa algún subgrupo que se haya beneficiado más? no, realmente el beneficio se da en todos los subgrupos, lo cual es muy interesante, ¿no? Incluso en grupos de mal pronóstico, la enfermedad hepática, el LDH elevado, esos factores de mal pronóstico también se benefician, ¿no? Sí. Y Julio, en los resultados de Sovea Global, ¿qué te parecieron? Pues creo que muy parecido, paralelo a lo que ya describía Santiago. Si bien la diferencia no es mucho, son también 3 meses en diferencia en supervivencia, un HR de 0,7. Pero una vez más, venimos de un contexto en el que es una enfermedad muy difícil de tratar, una enfermedad con históricamente pobres resultados. Y en este estudio se lograron pues 3 meses de mayor supervivencia y sobre todo, creo yo, con mayor calidad. Al no tener esa progresión, al no tener tantos síntomas, pues son 3 meses mejores, ¿no? Y como media. Y es una estrategia que, bueno, desde luego no es del 100% que inició Topocio Platino Inmuno desde el principio, Sí, sino que estamos hablando de 13 meses a partir de la aleatorización. Entonces, estamos seleccionando la población. Entonces, no es como es unos total. 13 meses virgen, pero esos 13 meses es todavía un poquito más de lo que logran los esquemas actuales en la población Convencionales. con el Caspian y con Empower 133. Ahora, son esos 13 meses y le suman los 3,2 meses Son del 16. tratamiento de los 4 ciclos. Ujú. Entonces, estamos llegando en población seleccionada, Sí. 16 meses. El que sea población seleccionada, ¿demerita estos resultados? ¿No los demerita? ¿Qué piensan? Porque va a haber gente que va a decir, es que esto no es del 100% si pusieras a todos desde el principio y Ya todo. está sesgado. Pero entonces, ¿ustedes cómo podemos interpretar esto? Porque para mí es bueno. Yo también pensaría que es un resultado alentador, porque ya tienes esa selección de pacientes, esos pacientes que les fue mejor con la fase de inducción, y a pesar de que son pacientes ya de mejor pronóstico, digamos, ya depuraste un poco la muestra, sigue viéndose beneficio al agregar la lurbinectidina. Creo que como bien dices tú, si esto lo pones en el contexto de pacientes desde el inicio, desde la fase de inducción, pues sí, creo que el beneficio es aún mayor de lo que podemos captar de estos números, nada más. Sí, yo entiendo que, a ver, la oncología del siglo XXI lo que pretende es ir identificando poblaciones que se van a beneficiar de los tratamientos, ¿no? Hacer una auténtica terapia dirigida, medicina Ujú. personalizada, etcétera, ¿no? Entonces, en algunos tumores hemos sido capaces de identificar marcadores, que puede ser una proteína que se ve con inmunohistoquímica, con el PDL1, para seleccionar quién se va a beneficiar de una estrategia de tratamiento. Pero en el tumor microcítico de pulmón, que tenemos que un 80% responden a la quimio de inicio, el 20% que no responde es otra población, es otro tipo de enfermedad, tiene otra biología que no responde a platino. Entonces, como no tenemos un marcador que nos diga cuáles son esos pacientes de entrada, bueno, pues la inducción es lo que nos permite seleccionar a esos pacientes. Eso yo creo que tenemos que detectar las poblaciones que se van a beneficiar de los tratamientos y en este caso lo detectamos así. Son los que Claro. obtienen un beneficio de la Mm. inducción. No tenemos un biomarcador, pero tenemos esa estrategia para detectarlos. Y digo, no lo puntualizamos al inicio, pero clasificamos esta enfermedad acorde a su respuesta a platino, ¿no? Aquellos que son sensibles, tardan más de 90 días después del término de la inducción en tener una progresión, aquellos que lo hacen en menos de 90 días y aquellos que nunca respondieron, que tuvieron progresión de la enfermedad como mejor respuesta. Y eso ya nos dice
pues qué esperar, es una clasificación pronóstica y también tiene cierta utilidad terapéutica, ¿no? Pues, si te progresó después de 90 días, podrías pensar en volver a utilizar Retratamiento. retratamiento, exacto, que era de lo poquito que teníamos, ¿no? Sí, no, y eso, ese tema creo que lo vamos a tocar más adelante porque es súper interesante para ahorita que hablamos de segunda Sí. línea, ¿eh? Algo que también conviene mencionar ahorita del estudio Inforte es la tasa de respuestas. Ya Ujú. habíamos hablado que había buenas respuestas con el tratamiento de inducción, digamos, con el topócido platino, las que responden muy bien, pero aquí se siguen observando respuestas, Santiago. ¿Cómo lo ves? Bueno, o sea, yo creo que esto es clave de nuevo para decir, ¿sirve para algo añadir urbinectidina? Pues lo primero es que tiene que haber respuestas en los pacientes que empiecen este fármaco, ¿no? Si no hubiese, pues me preocuparía, diría, no sé qué efecto está teniendo añadir este fármaco. O sea, que yo creo que por ahí en ese lado un 19,4% de respuestas en el brazo del urbinectidina más atezo nos dice que pues hay este 20% de pacientes que consiguen una respuesta más profunda al recibir el fármaco y esto seguramente les va a beneficiar. Aunque es interesante que en el brazo de atezo también se observan algunas respuestas y esto Sí. nos habla un poco de la naturaleza de la inmunoterapia, ¿no? Ujú. El porcentaje de pacientes que responden a atezo son aquellos que verdaderamente les beneficia la inmunoterapia, en este caso un 10%, y seguimos viendo que hay reducciones, ¿no? Después de haber hecho la inducción, y todos tenemos la experiencia que en microcítico la gran reducción se produce con los dos primeros, ¿no? Sí. Después ya la cosa queda una enfermedad más residual, es difícil que siga disminuyendo más, ¿no? Los dos primeros, los cuatro primeros, ahí parece como que es la máxima respuesta que consigues, pero con el atezo de mantenimiento, aún un 10% continúan disminuyendo la enfermedad. Eso es interesante y probablemente esos pacientes también van a ir bien. Claro, Y entonces ya con estos resultados de este fase 3 ya podemos decir que esto ya es un nuevo estándar en el mundo. sí. Yo, yo, yo se lo ofrezco ya, o sea, se lo explico ya a mis pacientes. Ahora el problema es un poco que tenemos que tener acceso al Claro, fármaco claro. y todo eso, pero realmente yo es la estrategia que seguiría sin duda. O El sea, deber ser, ¿no? Sí, y bueno, la cosa es que este estudio, lo interesante es que no llegó solito. O sea, estamos hablando de lo complicado. Ya Santiago nos comentó que había pues muchos estudios negativos históricamente en cáncer de células pequeñas, Sí. pero pues también en ASCO de 2025 no se presentó nada más el estudio de mantenimiento o segunda línea temprana, sino que llegó acompañado de un resultado que ya esperábamos mucho, que tiene que ver con la segunda línea, particularmente el estudio Delphi 304, que se publicó también en junio del 2025 en el New England Journal of Medicine, o sea, para que dimensionemos el tipo de estudio y que cambia Ujú. también un estándar y todo. Pero antes, pues de comentarlo, me gustaría que Santiago nos ponga ahora en contexto, porque vamos a hablar, sí, de la misma enfermedad, pero ahora de un momento diferente. Sí. Entonces, nada más, Santiago, si nos puedes comentar, ahorita ya Julio tocó un poquito lo de las resistencias a platino y todo, pero ¿qué es lo que debemos de pedirle a una segunda línea? ¿Qué esperamos de las segundas líneas? bueno, tenemos que tener en cuenta que la segunda línea convencional que utilizamos realmente, o sea, no conozco ni un solo oncólogo del mundo que piense que el Topotecan ayuda. O sea, prácticamente es un placebo. No, no quiero exagerar, no quiero exagerar porque sí que hay algunos pacientes que se benefician, pero para todos nosotros entendemos que se aprobó ese fármaco en segunda línea porque algo había que tener para los pacientes que sobrevivían a la primera línea, porque algo había que intentar. O sea, es mejor que placebo, eso es lo único que se puede decir, pero encima es tóxico. Y hay otras estrategias que se han probado en segunda línea, que hay estudios fases 2 que tienen unos beneficios parecidos. Por ejemplo, Paclitaxel en segunda línea se había utilizado, hay anrubicina en Asia, hay irinotecan también se había Sí. utilizado. O sea, en realidad casi cualquier fármaco hace lo mismo que Topotecan, que es prácticamente nada. Con lo cual, claro, es muy importante, en primer lugar, eso, buscar, o sea, que exista un nuevo tipo de fármaco, que además tiene un mecanismo de acción completamente distinto, que sea capaz de rescatar a los pacientes que se han vuelto resistentes a los esquemas de platino, que son los únicos que realmente funcionan hoy por hoy,
pues es absolutamente fundamental, ¿no? Tenemos un arma donde antes no teníamos nada. O sea, lo que hacíamos era pues un tratamiento completamente, bueno, pues de resignación, de vamos a intentar rascar un poco, ver si hay un paciente que consigue recibir unos cuantos ciclos de topotecanía y aguanta, ¿no? Pero o sea que yo creo que la segunda línea era un desierto y el hecho de que aparezca un nuevo fármaco con un mecanismo de acción pues es tremendamente esperanzador y además sabemos que este fármaco va a ir rápidamente a probarse en otros momentos de la enfermedad, ¿no? Sí, y el Rechallenge, ¿qué puedo decir del Rechallenge? Porque la información del Rechallenge es más que nada como tipo retrospectiva, Sí, de las que no nos gustan, pero lo ocupamos basado en lo que comentaste, Julio, ¿no? Aquellos pacientes que tienen más de 90 días de haber recibido su último tratamiento de platino, entonces podría funcionar. Entonces, bueno, eso lo hemos visto en muchos tumores y la verdad es que, bueno, aquí por análisis retrospectivo se usaba. Entonces, esa segunda línea, la verdad es que se hacía compleja porque teníamos varias opciones, todas malas sí, y todas tristes, ¿no? La verdad es que veíamos, o sea, el paciente inicialmente, en honor a que tenemos aquí a un español, salías como torero porque venía muy sintomático y salías brutalmente en hombros, o sea, claro. pero venía la progresión y venía la ansiedad del paciente y de la familia Y del porque, oncólogo. oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué vimos esa luna de miel inicial y qué está pasando ahora? Entonces, gracias porque nos pusieron ahorita en contexto de todo esto que está pasando, pero ahora tenemos que hablar de tarlatamab. Tan- Tarlatamab pertenece a un tipo de moléculas Vale. BITE y que ya habíamos platicado previamente, que ahí los invito obviamente a los que están escuchando el podcast a que regresen porque platicamos del Delphi 301 con el doctor Ignacio Gil, donde nos comentó mucho del mecanismo de acción. Entonces, para no andar en el mecanismo de acción, que ya lo comentamos, que tiene un mecanismo muy interesante porque se une a DLL3. DLL3 se encuentra generalmente en todas las células neuroendocrinas, pero se encuentra interno. Y en células pequeñas se externaliza. Entonces esto lo hace como un target terapéutico. Ya se habían hecho estudios con como Robatí y algunas cosas y dirigidos a DL3, no sirvió, pero aquí lo que hacen y lo interesante es que se une tanto a DL3 como a C3, favoreciendo la activación de los linfocitos. Entonces, todo esto se los explicamos ya con más detalle en el podcast donde está Nacho Gil. Y pues bueno, era población en ese entonces multitratada. Entonces, los resultados se presentaron en el New England Journal of Medicine también de un fase 2. Entonces, es interesante que entendamos por qué desde entonces estamos ya esperando los resultados de este fase 3 que ya salió ahora en segunda línea, porque pues venían cosas interesantes, pero en esa parte conceptual, nada más como a modo de resumen, Santiago, si les quiere decir, ¿por qué fue un golpe brutal lo que hizo Tarlatamab en ese estudio chiquito, fase 2? O sea, ¿por qué lo esperábamos con tanta ansia, digamos? Bueno, yo creo que abre la puerta a una nueva era del tratamiento del cáncer de células pequeñas. Primero, confirma que DLL3 es un target, con lo cual muchas estrategias se van a poder encauzar para ahí. Entonces, ahora sí los laboratorios van a estar interesados en desarrollar sus fármacos sabiendo que tienen un target fidedigno al que apuntar, ¿no? Esa sería la primera cosa, ¿no? Luego, también, o sea, es un estudio que consigue o sea, la supervivencia de los pacientes en este fase 2, bueno, pues es que es mayor que la que nunca habíamos conocido para este tipo de tumor, ¿no? Estamos hablando que pacientes tratados con tarlatamab tenían, bueno, supervivencias de 14 meses, ¿no? Cuando estamos hablando, que esto es en segunda línea, cuando estamos hablando, Tercera y hasta cuarta, creo que exacto, hubo. cuando Sí. estábamos hablando que con el estudio de primera línea y mantenimiento estamos llegando a 13 meses sin pico. O sea que Entonces, verdaderamente hay un efecto real, un mecanismo de acción confirmado y una intensidad de ese efecto, una magnitud de ese efecto que es nunca vista en tumores de célula pequeña. O sea, totalmente merece estar en la primera plana de las mejores publicaciones científicas. Si lo contrastamos con lo que veníamos viendo de gemcitabina, paclitaxel, vincristina, vinorelbine,
Y eran resultados de respuestas 10, 20% y una supervivencia de 3 meses en comparación a este estudio de Tarlatamab, pues cobra gran relevancia, ¿no? Muchas más respuestas, mucha mayor supervivencia y en pacientes pretratados bastante. Y antes de empezar con este estudio, el Delphi 304, Ujú. Julio, ¿qué aprendimos del 301 en relación a las toxicidades? O sea, porque también hay toxicidades nuevas que se presentan con tarlatano, o nuevas por Y lo menos para para los nosotros. oncólogos, ¿eh? Entonces, algo que tú quieras comentar de las toxicidades que tenemos que tener en consideración cuando se usa tarlatamab. Claro, recuerdo como alguna vez cuando me propusieron el protocolo inicialmente con esto de, oiga, ¿y sabe manejar estos nuevos efectos adversos? Y uno se queda como, ¿en serio? Estos síndromes de liberación de citocinas, ¿no? Estamos hablando de prender, digo yo, de manera muy coloquial, prender el sistema inmune, exacerbarlo, y pues puedes provocar una gran inflamación en el cuerpo. Incluso una de las cosas como muy interesantes es que inflamación en órganos donde normalmente nos preocupa muchísimo, ¿no? La neurotoxicidad. Son pacientes que se te pueden poner letárgicos, no reconocer su entorno, tener dolor de cabeza, incluso chocarse, ¿no? Era lo que podíamos esperar. Sin embargo, afortunadamente no pasó en esa magnitud. Es una de las toxicidades más comunes con tarlatamab. Más de 50% de los pacientes te pueden presentar estos síndromes de liberación de citocinas. La ventaja es que solo es un 1% aquellos que se presentan en un grado 3 o mayor. Es decir, en general son pacientes que puedes manejar de una manera sencilla, sin tanta preocupación, sin que lleguen al hospital. Y pues al inicio lo veníamos platicando hace ratito, ¿no, Jorge? Que estos pacientes preocupaba y se ponían los tratamientos dentro del hospital y creo que poco a poquito hemos soltado un poquito ese estrés, ¿no? Sí, ok. Algunos, ¿eh? Porque, o sea, Algunos. cuando empezó Amgen a hacer los protocolos, empezaron con el diseño que tenía que ser intrahospitalario, el Sí, paciente estar ahí claro. por lo menos 24 horas y todo. Después, ya en los estudios posteriores, como en el que vamos a ver en el fase 3, ya decían, bueno, nos conviene que el paciente esté a lo mejor a una hora del centro. Mm. Exacto. Bueno, hay que ser cautelosos, ¿no? Hemos Claro. visto fármacos no desarrollarse por culpa de no haber sido precavido con Claro. el manejo de ciertas toxicidades y se pierde un fármaco que a lo mejor es muy valioso, ¿no? De nuevo, un poco apelo a la voz de los experimentados que recordarán que el Paclitaxel se ponía en la unidad de cuidados intensivos por las alergias al cremofor. Claro. Había que poner tener paciente ingresado, monitorizado continuamente. Y ahora ponemos el Paclitaxel semanal como si fuera, Cualquier cosa. como si le diéramos caramelos al Aspirina, ¿no? paciente, ¿sabes? Pero en su momento inicialmente era Claro. así. Si ahorita están saliendo también nuevas moléculas, Byte también con la DL3, CD3, por ejemplo, de Beringer y todo, y te piden el diseño del estudio, igual que se quede 24 horas ahí hospitalizado, cuando ya tenemos esta información. Entonces, son cosas que vamos a seguir viendo posiblemente en cuestiones de ensayos clínicos y que posiblemente poco a poco se van a ir soltando. Sí, yo creo que hay una cosa interesante que vamos a ver también, una revolución en este aspecto, que es la administración vía subcutánea, ¿no? Ah, Ujú. O claro. sea, yo sé que para Sí. tarlatamab también están preparando, diseñando un estudio de tarlatamab Mm, subcutáneo y cuando se administran por vía subcutánea estos fármacos disminuyen las reacciones infusionales, sí, disminuyen un poco, ya no es tan violenta la los inflamación, efectos. ¿no? Ujú. Sí, pues bueno, entonces, entendiendo que tarlatamab venía muy fuerte, voy a resumir estudio que nos dio resultados que nunca habíamos visto en población que no esperas un resultado. Una población multitratada, segundas, terceras y hasta cuatro líneas de tratamiento, que en teoría decían en el estudio que eran ECOX 0 y 1. Yo no conozco pacientes con ECOX 0 y 1 en una tercera, cuarta línea, pero aquí lo juraron y lo perjuraron. Entonces, pero bueno, todo esto nos hizo a todos ver con mucho optimismo a Tarlatamab. Y entonces se presentan los resultados de este estudio, Delphi 304, donde se compara, y ahora sí, tarlatamab con quimioterapia. No sé si nos quieres comentar el diseño del estudio, Santiago. Bueno, sí, se incluyeron 509 pacientes, ¿no? La randomización era 1:1, ¿no? Tarlatamab o quimioterapia estándar de segunda línea a elección del investigador, ¿no? En lo cual la mayoría de los pacientes llevaban topotecan y después un porcentaje de los pacientes recibieron lurbinectidina o anrubicina, ¿no? Digamos que
Lo más interesante era que se estratificó el estudio teniendo en cuenta si estos pacientes habían recibido previamente inmunoterapia o no. A partir de ahora ya no tendría lógica porque todos lo recibirán, ¿no? Pero en ese momento Sí. aún no estaba completamente difundido. También tuvieron en cuenta la sensibilidad a la quimioterapia previa, lo que hemos hablado, se habían progresado antes de 90 días, entre 90 o 180 días y más de 180 días. Y por supuesto, pues la presencia de metástasis cerebrales y el tipo de quimioterapia que se escogía en caso de que recibiera control. Y el objetivo principal, en este caso, supervivencia global, ¿no? Como decíamos aquí, sí que lo que queremos, y teniendo en cuenta que es un fármaco cuyo mecanismo de acción es más en la línea de la inmunoterapia, Ujú. sabemos que aquí lo que va a pasar es que los pacientes van a vivir más, o ese es el objetivo, esa es la hipótesis. Y los objetivos secundarios, bueno, la supervivencia libre progresión y los patient reported outcomes, que básicamente cómo notó el paciente si estaba mejor con el tratamiento o no, ¿no? Que eso es algo que está ganando muchísima fuerza porque la calidad de vida es clave y además hay que reconocer que el oncólogo no es capaz de evaluar objetivamente lo que siente Claro, el paciente. Se te lo tiene que explicar él Sí, porque a sí, nosotros nos preocupa el número de neutrófilos y al claro. paciente a lo mejor le preocupa pues tener diarrea todos los días, ¿no? claro, de acuerdo. Y y Julio, bueno, este diseño, a diferencia del otro que platicamos, es un estudio clásico, ¿no? Un diseño más Sí. sencillo, etcétera. Pero algo importante, ahora sí, regresando a lo que has comentado mucho, Julio, y que ahorita comentaba Santiago, el mecanismo de acción aquí es diferente. Entonces, Muy. al ser un mecanismo de acción diferente, el que sea una persona que haya tenido un tumor que sea resistente a platino o sensible a platino, ¿tú crees que eso impacte en algo? Porque el diseño lo clasificaba también. Pues mira, que si me es importante, yo diría que sí, para entender qué es la dimensión del beneficio de este fármaco, ¿no? Es importante entender que hubo pacientes con resistencia a platino, incluso refractarios y algunos sensibles. Pero todos respondieron en realidad, o sea, eso es lo interesante, que independientemente de la sensibilidad a platino, que sí la debemos tener en cuenta por la historia de la que venimos, este fármaco funcionó en todas estas poblaciones. Y esa es una gran ventaja porque si algo de verdad nos estresa es un paciente que es resistente a platino, sabes que el pronóstico podría ser sumamente sombrío. Este fármaco pues da una nueva esperanza, incluso en ese tipo de pacientes, en este tipo de enfermedad. Creo que es de los puntos más relevantes al respecto. Y que aplica también, bueno, el sistema de salud, tanto México como Latinoamérica, no todos tienen acceso a inmunoterapia. Sí, Entonces aquí te meten como un 30% de personas que no recibieron un anti-PDL1 dentro del esquema de tratamiento inicial. así Entonces es. también que, digo, Yo, idealmente se puede, pues bueno, pero sí tener en cuenta que si tenemos acceso a tarlatamab, esto no es necesariamente secuencia a un tratamiento que lleve inmunoterapia por las cuestiones de acceso que ya platicábamos. Correcto. Yo entiendo aquí, yo saco unas conclusiones y es que el sistema inmune juega un papel confirmado en esta enfermedad. Es verdad que con los fármacos Sí. anti-PDL1 no somos capaces de reactivar el sistema inmune de la mayoría de los pacientes, solo ujú, de un porcentaje, y que el L3 pues es un target real de esta enfermedad. O sea que las terapias que vayan dirigidas hacia DLL3 pues ya tienen una mucho mayor probabilidad de funcionar. O sea, por fin hemos comprendido uno de los mecanismos básicos de esta enfermedad y lo podemos atacar por ahí. Y luego que además de las quimioterapias de platino o las radioterapias o cualquier agente que dañe el ADN, ¿no? Que eso es Ujú. lo que funciona, digamos, en tumores microcíticos de pulmón, también tenemos las estrategias que reactiven la inmunidad van a ser muy importantes en microcíticos, más allá de PDL1. Güey, eso que comentas es súper importante porque como estamos hablando de un tipo de con un mecanismo inmunológico diferente a los que conocemos. ujú, Y generalmente los que conocemos, que son las inmunoterapias inhibidores de checkpoints, el beneficio muchas veces no lo ves en la mediana, lo ves a largo plazo. O sea, es sí. donde ves la cola de la curva y todo. Nosotros deberíamos de pedirle esto cuando en el seguimiento a largo plazo, algo parecido. ¿Creen que a a este tipo de moléculas BT que activan a los linfocitos, deberíamos de pedir como ese o esperarlo?
Sí, totalmente. Yo le he escuchado a Stephen Liu, yo creo, varias veces ya decir, bueno, por primera vez en la historia, ¿no? Hay pacientes con una supervivencia a 5 años de cáncer microcístico de pulmón. 12% es muy poco, Pero ya pero está. es que antes era Nada. Cero. 0% o 1%, ¿no? Entonces, claramente es un salto cuántico, sí, cuántico total. A mí me gustaría también agregar, digo, ya mencionó el dato Jorge de que pues, es inmuno y pensarías que tiene el mismo mecanismo de acción. Pero puntualizar, 70% de esta población ya había recibido inmunoterapia. Muchas veces no obtenemos el acceso, pero incluso pacientes que ya han recibido inmunoterapia y progresaron, tuvieron beneficio con esta otra inmunoterapia. Entonces, independientemente de la sensibilidad a platino y del haber o no recibido un anti-PDL1, pues se pueden beneficiar de este tratamiento. Creo que también es muy, muy importante. Sí, es importante. Eso es creo que un comentario muy pertinente porque hemos visto y hemos intentado cuando progresan en no pequeñas, ¿no? Ajá, Otro tumor completamente diferente, ver qué pasa si le mantengo un PD1, PDL1 ajá, más un LAC3 o un TIM3 o algún. Y no sirve porque los mecanismos de resistencia son tan diversos y no entendemos ese por qué hubo sí. progresión, no funciona. Pero aquí estamos metiendo una inmunoterapia que es completamente diferente. No sé si, Julio, nos quieres comentar cuál fue estos resultados que vemos acá. Pues sí, si hablamos de supervivencia global, notamos que como media se presentó 8.3 meses en el brazo de quimioterapia y 13.6 meses en el brazo de tarlatamab, lo cual también podría en números absolutos parecer no tan enorme, no tan grande, pero sí que lo es para esta enfermedad. Recordar que en el estudio previo que decíamos, en el AIMforte, tuvimos 3 meses, aquí ya superamos esa barrera. El HR es de 0.6, lo cual nos habla de 40% de reducción del riesgo y pues ya empezamos a ver pacientes, la mitad de los pacientes vivos a 12 meses y recordar, esta es segunda línea, muchos pacientes incluso con terceras, cuartas líneas, el rango iba hasta 8 pacientes que tuvieron 8 líneas de tratamiento, lo cual suena increíble, ¿no? ¿No? Y sí me interesa que la audiencia empiece a entender o sea, mi ideal presentar estos estudios juntos. ¿Por Claro, qué? Porque en uno estás extendiendo la primera línea así es. con esos 3 meses, pero aquí estás dando una segunda línea Ajá, que es brutalmente buena en mediana. sí, Ahora, lo que comentaba Santiago en relación a que algunos pueden tener el contexto de tener respuesta y una buena duración de la respuesta, que eso es algo que puede ser benéfico y ahorita comentaremos más adelante, pero estamos sumando estas medianas. así es. Y entonces ya no es un beneficio de solo 3 meses de lo que habíamos platicado, sino que son los 3 meses que vimos en el estudio previo, Ujú, más un potencial de 5 meses aprox cuando utilizas esta opción adicional. así es. Entonces, estás estirando esa liga. No es en todo, el primero era población seleccionada y en este, pues es cualquiera que haya progresado y que esté en condiciones de recibir una segunda línea, que como Así decía es. Santiago, muchos se pierden. O sea, Exacto. si te esperas a la segunda línea, muchos los vas a perder, pero si es un paciente candidato a la segunda línea, estás empezando a estirar la liga. Santiago, ¿se ve algún beneficio en los diferentes subgrupos que tenemos de células pequeñas? No, yo creo que aquí de nuevo hay un beneficio que va por todos los grupos, ¿no? Tanto en la edad como en la exposición previa a PDL1 no, la respuesta previa a la quimioterapia. O sea, nada de eso parece influir porque estamos atacando al tumor de otra manera que no ha sido manipulada previamente, ¿no? Yo Ujú. creo. Y una cosa que yo creo que habéis dicho que es importante, seguramente tanto para el estudio Inforte como para este, es que cuando tú das una quimioterapia, la quimioterapia es la que hace el trabajo, no es la que destruye el tumor. Pero cuando tú das una inmunoterapia, son los glóbulos blancos del paciente los que destruyen Ujú. el tumor. Entonces, el paciente tiene que estar fuerte o tiene que tener un sistema inmune competente para que el medicamento active el sistema y luego responda. Por eso el ECOG cero del Linforte es tan importante. Porque eso, o sea, eso sí que se ha visto, que pacientes con ECOX 3 o 4 tú les puedes dar inmunoterapia porque no tienen toxicidad, pero no tienen tanto beneficio porque su Ujú. sistema inmune ya está muy sobrepasado, Claro. ya no puede. Entonces,
En este caso, o sea, el hecho de poder, pues eso, dar una quimioterapia de inducción que te quite ese deterioro causado por la enfermedad y luego la inmunoterapia va a poder hacer su papel, o en este caso de pacientes que llegan a la segunda línea, están en buenas condiciones para entrar en un ensayo clínico, tienen un sistema que va a poder dar la talla, digamos, cuando le demos el fármaco que lo quiere activar. Yo creo que eso sí que hay que tenerlo en cuenta, que en pacientes muy deteriorados la inmunoterapia por sí sola no es capaz de ayudar porque tú activas un sistema inmune ya muy pobre, ¿no? Sí. Eso. Aquí, Santiago, me quiero quedar contigo por lo que hemos platicado justo del tipo de tratamiento y que en este contexto la PFS no es o sea, sí es significativamente mayor en cosas en estadística, pero realmente clínicamente parece que no tiene un beneficio claro. O sea, son 4,2 meses versus 3,7 meses, se ve muy parecido en mediana. Si sigue las curvas, se empieza a ver una diferencia, ¿no? Pero cuando lo ves en medianas, no. ¿Qué podemos, cómo podemos entender esto? Porque sí hay un impacto brutal en soberanía global, pero no se dibuja en la curva de sobrevida libre de progresión. Bueno, y aquí buscaría varios efectos, ¿no? Si miras las curvas, en los primeros 6 meses no hay diferencia. O sea, tanto el tarlatamab como la quimio de segunda línea, los pacientes van cayendo. Es decir, los pacientes a los que el tarlatamab no les funciona, por la razón que sea, progresan en los primeros 6 meses igual que los de la quimio. Cuando se empiezan a separar las curvas es a partir de los 6 meses, donde los pacientes que se han beneficiado siguen sin progresar, siguen sin progresar, siguen sin progresar, ¿no? Y entonces ahí se ve de 6 meses en adelante cómo cada vez las curvas están más separadas, porque los pacientes Ujú. de quimio siguen cayendo y los pacientes Ujú. de inmunoterapia, tarlatamab en este caso, alcanzan una meseta, ¿no? Entonces yo creo que esto es una cosa que ya hemos visto, o sea, el beneficio de la inmunoterapia no siempre consiste en aumentar la tasa de respuestas ni el tiempo libre de progresión, sino en cambiar el curso natural de la enfermedad. Ya es una enfermedad que progresa mucho más lentamente y aunque no, incluso aunque progrese, progresa más despacio y el paciente vive más. Sí, no, de acuerdo. Y Julio, ahora sí, en relación a lo que estamos platicando, la duración de la respuesta, ¿qué onda? Sí, vamos, que fue mucho mayor la duración de esta respuesta. Tenemos aquí una diferencia de 6,9 contra 5,9, pero como media, eso como que no expresa tanto, pero cuando lo ves a largo plazo, pues a 12 meses vemos 40% contra 13% de pacientes que se mantienen en uno y otro brazos con respuesta. Y pues digo, una de las partes más básicas que vemos en oncología, ¿no? Conforme avanzas en las líneas de tratamiento, es menos probable que tengas respuesta y beneficio. Y aquí esto no se ve. O sea, son pacientes con un tratamiento previo muy importante y aún así tenemos respuestas y duraderas. Y un paciente con respuesta es un paciente con menos síntomas. Entonces, para entender, digamos, 35% hacen respuesta. Sí, Reducción de un tumor que progresó segunda línea. Esa reducción del 35% no se había visto con ninguna segunda línea. no. Y menos en esta enfermedad. Y entonces, a diferencia de otros, que antes la duración de respuesta se asocia, que la respuesta se asocia con una mayor duración porque se Sí, selecciona un tumor más sensible. Pero aquí justo lo que decía Santiago, los 6 meses son importantes. Se ve una sí, caída en la curva. Ahí los que tengan la posibilidad de verla en el New England, la verdad es que creo que vale conviene que la abran en pena. este momento esa información, porque van a ver cómo se cae la curva de duración de respuesta de los que respondieron, que son solamente el 20% de los de quimioterapia, respondieron, pero se cae justamente a los 6 meses hasta el 29% versus 56% en Sí, los 6 meses. O sea, sí hay una diferencia que es lo que nos hace el impacto en soberanía global y que se ve ya una separación de curvas súper bonita, sí. de las que vemos que sí hay unos respondedores, buenos respondedores, versus quimioterapia. Entonces, esto lo hace como un medicamento muy atractivo y ahí es donde vemos la potencia. Tristemente, como ya se comentó, no todos tienen a responder. La respuesta inmune no es tan rápida, o sea, levantar una respuesta inmune tarda como mes y medio en la mayoría de los casos, pero si se logra, la verdad es que a estos pacientes les puede ir bastante, bastante bien. No sé si quieres comentar algo acerca de esto, Santiago. No, bueno, simplemente un poco miraba la curva y pensaba, ¿no?
cuando tenemos un paciente en segunda línea y le ponemos tratamiento, pues normalmente le ponemos, no sé, si no progresa enseguida, le pones hasta 4 meses de tratamiento, ¿no? O Ujú. 5 meses de tratamiento. Le das 4 ciclos, 5 ciclos, 6 ciclos. Normalmente ya, siendo un paciente de segunda línea, si ya tiene toxicidad, si has conseguido estabilizar la enfermedad, pues, a ver, lo ideal sería seguir indefinidamente, pero que la realidad nuestra es que al cabo de 4 o 6 meses ya paras. Y al cabo de 4 o 6 meses es donde todos progresan. Exactamente. Sí, Sí. sí. No, son datos muy interesantes. Y ahora, Julio, tú nos habías ya comentado un poquito de la seguridad. La seguridad de lo que vimos en el Delphi 301 versus lo que estamos viendo ahorita en el 304 en el fase 3, ¿es acorde? ¿Ves algo diferente? ¿Algo que quieras llamar la atención de los que nos están escuchando? En realidad creo que no se vieron eventos nuevos fuera de lo que esperábamos o que ya conocíamos de este fármaco. Recalcar, más de la mitad de los pacientes tendrán algún grado de este síndrome de liberación de citocinas, ICANS, pero la mayoría de ellos serán manejables. Y pues creo que es esta curva de aprendizaje que debemos tener desde el lado de los oncólogos, pues sí tener precaución, como ya decía Santiago al inicio, pero tampoco temer el efecto adverso y por ello no usarlo. No, creo que por mucho la posibilidad de beneficio supera el riesgo que corremos de toxicidad. Y por otra parte, recordar que la quimioterapia, pues esta quimioterapia bastante tóxica, sobre todo con muchos eventos adversos hematológicos que sí deterioran bastante la calidad de vida del paciente. Incluso en algún momento estas segundas líneas era pues damos Topotecán intravenoso, tomado y cómo manejamos esa toxicidad. Creo que da ventajas el pensar en Tarlatamab, aún en el rubro de toxicidad. Sí, o sea, la mayoría de los síndromes de citocinas los vamos a acabar tratando con paracetamol. Paracetamol y listo en Entonces, casa. pues, son grado uno 2 a lo mucho, entonces la gran mayoría. Entonces, para otro ya se utilizan otros medicamentos, pero son lo menos frecuente. Y los ICANS, los neurológicos, Ujú. esos generalmente requieren de una expertise diferente. Gente lo que nos pedían en el protocolo de investigación era llenar como un cuestionario, que no todos los centros van a acabar llenando ese cuestionario y es importante, tenemos que estar Sí, como alerta a eso. Ahora, si se entrenan enfermeras, si se puede hacer en el centro y todo, podría ser como una estrategia que podría colaborar. ¿No? Pero tiene, o sea, tiene sus cosas claro. evaluar los dos efectos, porque no son inmediatos el de liberación de citocinas y los ICANS no somos como que tan, como hace ratito hablamos de la percepción de los médicos y todo, Sí. como Sí, la yo medicina. creo que lo importante ahí es que así, si el paciente tiene vómitos, te lo va a decir. Si el paciente tiene ciertos síntomas, él se va a quejar, pero el efecto neurológico puede ser que él no lo perciba. Puede ser que él no se dé cuenta de que está más sonoliento, puede ser que no se dé cuenta que Orientarse. está desorientado. No va Claro, a venir y decir, a lo mucho la familia, ¿no? Va a notar claro, que bueno, notamos raro, ¿no? Pero yo creo que un poco esas, y además que como los ICANS pueden ser de un inicio muy rápido, se puede pasar de un paciente estar normal, de pronto estar muy desorientado, en coma. Entonces, no dice, bueno, voy a ir a urgencias porque no me encuentro bien, ¿no? Sino que de claro. pronto puede pasar a encontrarse mal. Entonces, somos nosotros los que tenemos que ir a buscar proactivamente esto y educar a los acompañantes de la familia. Si empieza a Justamente. decir cosas que no tienen sentido, si un día parece despistado, si no sé qué, hay que Tráigamelo. traerlo. Sí. Y pues miren, ahora no estábamos preparados, pero como nos encontramos en Berlín, en el Congreso de ESMO 2025. Y hasta ahorita que vamos a hablar de todo lo que ha pasado en ASCO de 2025 en relación a estos resultados que mueven células pequeñas. Y pues resulta que se presenta un estudio que tiene que ver con tarlatamab. Un estudio 1B, pero que quería traer a colación porque me interesa mucho la perspectiva de ustedes en relación a lo que significa este estudio. ¿Por qué? Porque ahora ya le meten a la quimioinmuno en primera línea, le meten tarlatamab, que es algo que nosotros pues ya pensábamos desde que vimos los estudios del Claro. fase 2 de multitratados, que podría ser una buena estrategia. Y no sé si quieren comentarlo un poquito. Es el Delphi 303. Bueno, aquí una cosa que es interesante, ¿no? Es que como hemos visto del Inforte y como hemos visto en Tarlatamab, todos los pacientes que han recibido esto
Bueno, en el Delphi todos habían recibido quimio inmuno de inducción y habían tenido que tener un cierto beneficio, ¿no? Para poder entrar en el Inforte. Y en el Tarlatamab, bueno, era segunda línea, no era obligatorio que hubieran recibido inmuno, pero también se entiende que si llegaron en buenas condiciones para entrar en un ensayo de segunda línea, bueno, algo había, ¿no? Ujú. Así que aquí lo mismo, antes de entrar te dan un ciclo de quimio inmuno, ¿no? Y entonces supongo que con eso pretenden descartar a esa población tan refractaria. O sea, el que después de un ciclo de quimio inmuno no está en Ok, condiciones de, ya no lo enrolan. Exacto. Vale, entonces estamos intentando, como os decía, como no tenemos ese biomarcador, estamos intentando seleccionar, quitar del cesto a esa enfermedad que es diferente y que no se va a beneficiar. Entonces, bueno, pues lo hacen dándote un ciclo y entonces ya los pacientes pues son enrolados a recibir entre 1 y 3 ciclos de quimio, inmuno, tarlatamab y después mantenimiento a partir del cuarto ciclo con tarlatamab y anti-PD-1, ¿no? Entonces, hombre, aquí las dudas que a uno le surgen, ¿no? ¿Cuál será el perfil de efectos secundarios, ¿no? ¿Se podrá combinar tarlatamab con anti-PD-1 simultáneamente? ¿Se generarán nuevos problemas de inmunidad? Y luego un poco qué papel jugará la toxicidad de la quimio, aunque bueno, 4 ciclos de platino y topóxido, la mayoría de los pacientes de microcítico tienen mucho más beneficio que en las pegas, ¿no? Claro. Mejoran tanto de la enfermedad con la quimio que los posibles efectos secundarios además los manejamos muy bien. O sea que a mí eso no me preocupa. A mí lo que me interesa ver es eso, qué toxicidades inmunológicas van a surgir, ¿no? Sí, y entonces digo, recuerdo que es un estudio 1B donde la seguridad es muy importante, pues nos hablan de diferentes, de la seguridad, que ahorita estuvimos platicando, síndrome de liberación de citocinas, anemia, disgeusia, fatiga y todo, que se ve de forma más importante en los ciclos 1 a 3, pero a partir del 4 la cosa cambia. ¿Tú cómo ves, Julio, eso? pues nos habla yo creo algo de que es la quimioterapia en realidad la que da el mayor carga de toxicidad. Vemos la mayor parte de esta toxicidad en los primeros ciclos y en cuanto se suspende topósido platino y se continúa con tarlatamab y el anti-PDL1, pues esta toxicidad disminuye. Digo, habrá que seguir alertas. Creo que el punto que menciona Santiago es muy, muy relevante porque estamos en un terreno medio desconocido. No sabemos en realidad qué va a pasar a mediano o largo plazo, pero sí que se nota en la gráfica una disminución de esta toxicidad más común en la primera parte del estudio. Sí, aunque el síndrome de liberación de citocinas que está más dado por tarlatamab, se ve al principio y como y Muy intenso, concuerda ¿no? con todo lo demás de los estudios de tarlatamab que conforme va pasando el tiempo Disminuye se va disminuyendo y algunos otros inmunomediados como el hipotiroidismo pues se presenta generalmente más tardío. mediano, tardío. Entonces, que sí también concuerda un poquito. Entonces, como dices, quimio, inmuno, tarlatamab, seguido de tarlatamab PDL1 anti-PDL1, pues parece ser una estrategia que segura, es ¿no? segura y en relación a las, ¿cómo se llama?, toxicidades de liberación de citocinas e ICANS también, o sea, se ve bastante decente, no se ve nada disparado, por ejemplo, que yo he podido ver con los números de checkpoint, Sí. ni o sea, bueno, números de checkpoint más tarlatamab, pero aquí ahora sí, Santiago, ¿cómo ves las respuestas? Bueno, yo creo que aquí lo esperable es, ¿no? Una alta tasa de respuestas mediada por la quimio y una larga duración de estas respuestas Ya, soportada por la combinación de inmuno, ¿no? Y eso es un poco lo que se ve aquí, este spider plot, ¿no? Estos gráficos tan Llamativos. característicos, ¿no? Pero bueno, aquí se ven largas colas, ¿no? En la parte de los sí, pacientes que responden, ¿no? Y eso es muy prometedor. que está llegando a 64, 72 semanas manteniendo esa respuesta. Entonces es algo así que nos pone a pensar que la cosa va bien. Y Julio, ¿qué te parecieron las curvas de sobrevida global? No, pues sí que O sea, está muy llamativo, digo, 80% de supervivencia a 12 meses. Es un estudio todavía temprano, recordar, lleva un seguimiento todavía corto y es un 1B, pero pues sí, son bastante esperanzadoras, ¿no? Y es probable que esto se pueda seguir extendiendo, que es lo que buscamos al combinar estas inmunoterapias. Yo creo que esperanzador, si este no es un estudio, obviamente comparativo, sí. y es un estudio que utiliza las dos opciones, ateso y utiliza durva.
Sí, Entonces, es heterogéneo, ¿no? sí, y la soy libre de progresión hasta ahorita, por lo menos el control de la enfermedad, pues va en 10,3 meses. Entonces, aquí, pues lo interesante son las perspectivas que nos generan, Santi. O sea, ¿tú qué, o sea, pues, qué esperas ahora ya con estos resultados en una primera línea? Porque ahorita de todo lo que hablamos, pues cambia. Mm. Mira, ahora me estaba acordando que este año en ASCO me reuní con un colega de Estados Unidos que tiene muchísima experiencia, muchísimo conocimiento, ¿no? Y entonces me explicaba una historia. Dice, bueno, yo cada poco tiempo, cada X años, tengo que volver a hacer los exámenes para certificarme y poder seguir ejerciendo como oncólogo. Yo hago pulmón, pero quería seguir teniendo la licencia de hematólogo, entonces pues me tuve que estudiar toda la hematología, ¿no? Dice, y encontré como mucho paralelismo, decía él, ¿no? En los leucemias y los tumores microcíticos de pulmón, tanto por la agresividad, la diseminación. Dice, se parece más a un tumor hematológico agresivo que a un tumor sólido. Y dice, yo creo que la respuesta va a estar en combinar todo desde el principio. Me dice, 4 fármacos. Daremos a lo mejor los checkpoint inhibitors, el platino, el BITE y tal vez algún otro agente que para intentar realmente que no solo todo el mundo responda, sino que esas respuestas sean profundas, que haya respuestas completas, que sean duraderas, ¿no? Y viendo estos resultados, digo, bueno, pues tenía razón, ¿no? O sea, yo creo que siempre que seamos capaces de manejar esta toxicidad y a diferencia de otros tumores donde las triples terapias, cuádruples terapias no consiguen aportar, aquí sí que realmente el platino sabemos que funciona, va a ser nuestra columna vertebral siempre porque consigue esa inducción rápida y lo manejamos bien. Pero la inmunidad tiene un papel, la terapia dirigida contra DLL3 tiene un papel. También ahora se está investigando otras cosas, ivonescimab o Claro. anti-PD1, anti-VEGF en microcítico, ADCs para microcítico, o sea que yo creo que verdaderamente vamos a pasar del desierto al oasis ahora en esta enfermedad. Ojalá. Y algo interesante. Ustedes, no viene así el diseño del estudio, pero ustedes considerarían que podría ser un estudio, digo, porque aquí los costos son incrementales y puede ser complicado, pero convendría hacer un brazo. Obviamente estaría inhibidor de checkpoint más quimioterapia versus lo mismo más tarlatamab, pero convendría ser un brazo que dijera, ¿sabes qué? Tarlatamab más quimio solamente, o sea, quitando el inhibidor de checkpoint. Sí, claro, o sea, nosotros tal como hacemos las cosas, ¿no? Siempre construimos sobre el estándar previo, ¿no? Nuestro estándar actual es quimio más PD1, entonces parece que dices, bueno, le estoy privando, pero imagínate este estudio, te subo tu apuesta, veo tu apuesta y la subo. Entonces imagínate que el estudio fuese quimio más tarlatamab en primera línea con un mantenimiento de anti-PD1 y tarlatamab o de anti-PD1 y lurbinectidina, por ejemplo, que sería nuestro estándar de mantenimiento Claro, actualmente, ¿no? O sea que yo creo que ahora hay muchas combinaciones y teniendo en cuenta los costes, la toxicidad, todo eso, vamos a tener que diseñar muy bien estas estrategias, ¿no? Dejemos acabar otra vez con Topotecán en segunda línea. No, yo creo que si tenemos un poco de suerte, Topotecan pasará a la historia ya. Sí, pero bueno. Sí, ya no. Entonces, pues bueno, la verdad es que son muy buenas noticias. Yo les agradezco obviamente a los dos porque pues nunca había comentado 3 estudios, pero la verdad es que creo que ahorita valió la pena. Yo fue una embarrada del último estudio, pero creo que son dos cosas que es importante para todos que los veamos como que vienen junto con pegado, como decimos en México, y que vale la pena entender hacia dónde va células pequeñas. Santiago, mil gracias No, por gracias a tu vosotros. tiempo. Yo me lo he pasado súper bien. Espero que la audiencia también disfrute esta discusión, este diálogo y que entre todos, bueno, pues sigamos avanzando por nuestros pacientes. Julio, muchas gracias también. Gracias a ambos, muchas gracias por la invitación, Jorge, muchas gracias, Santiago, un placer conocerte y platicar contigo. Me lo he pasado genial también y pues esperamos que a la audiencia le sea de utilidad. A nosotros nos fue muy divertido, ¿no? Sí, muchas gracias al grupo de Science Link, a Claudia, Peter y a Mauro por hacer posible pues todo lo que tiene que ver con el desarrollo de este programa. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente. Esto fue En Contexto.